El día de hoy vamos a hablar del camino más famoso de senderismo, o que muchos utilizan para el senderismo, que otros lo utilizan para peregrinar, para ser peregrinos. Vamos a estar hablando del Camino de Santiago. Así, ¿cómo va? Así de simple, así de claro. Prepárate, porque esto es ¿Cómo va? Bienvenidos. El Camino de Santiago, uno de los caminos más populares para hacer senderismo, para recorrerlo, para caminarlo. Incluso en los últimos meses se ha visto una cosa que yo diría no extraña, pero no recomendable, para romper récords, para hacer todo el camino en la menor cantidad de días corriendo. Pero bueno, vamos a llegar a ese punto. Este programa, o estos programas, lo vamos a dividir en 2 episodios. El primero vamos a estar hablando sobre la historia, sobre cómo surge el Camino de Santiago, y en el segundo vamos a estar hablando de los tips de cómo hacer el camino, de si se hace, porque la mayoría de los videos son de personas españolas o europeas, y muchas veces hay algunas pequeñas variantes que hay que considerar si se sale del continente americano. Bueno, resulta ser que cuando Jesucristo, así es, tenemos que empezar con la fe. ¿Qué le vamos a hacer? Así es esto, está en todos lados. Cuando Jesucristo resucita, envía a todos sus apóstoles a predicar por todos lados, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y todos los apóstoles salen a predicar, entre ellos Santiago. Y Santiago se va a España, y al estar evangelizando España, por ahí del año 40, 45, alguna cosa de estas, él está muy desanimado porque toda su manera de evangelizar, de estar predicando, se le complicaba mucho, no tenía esa cercanía con la gente, no había el convencimiento, no sabía cómo hacerlo bien, y está frustrado, está desgastado, se siente derrotado. Y ahí surge la no es aparición, o más bien sería la única bilocación de la Virgen María, porque la Virgen María, cuando se le aparece a Santiago, está viva. Ahora, aquí hay una cosa interesante, que no nos ponemos de acuerdo nosotros los católicos, y es, ¿dónde estaba la Virgen María? Porque unos dicen que estaba en Jerusalén, pero por ejemplo, si ustedes van a Éfeso, la gente de Éfeso dice, no, la Virgen María estaba en Éfeso con San Juan cuando se le aparece a Santiago. Entonces, ¿estaba aquí o estaba allá? Eso es lo de menos. Lo que queremos saber es qué fue lo que pasó. La Virgen se le aparece a Santiago en un pilar, y de ahí surge la devoción más venerada de toda España, la patrona de España, la Virgen del Pilar, cuya fiesta es el 12 de octubre. Una cosa impresionante, toda la plaza extendida, llena de flores. Yo no sé cuántas flores, pero han de tener el récord de flores. Pero bueno, se aparece la Virgen en bilocación y le da ese entusiasmo, ese ánimo para continuar. Santiago empieza a evangelizar a España con todo ese entusiasmo, con toda esa alegría, y después de cumplir con su misión regresa a Jerusalén, donde iba a morir, iba a ser el primer mártir de los apóstoles. Santiago es el primer mártir de los apóstoles. Cuando muere, los discípulos de Santiago se lo llevan, y aquí entra una leyenda. Hay una leyenda que dice que la barca era de piedra. Otros dicen que la barca se convirtió en piedra al llegar, que eso tampoco nos importa mucho. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Llegan ahí, llevan el cuerpo de Santiago a enterrarlo en el lugar donde él había predicado. Y hasta ahí se queda nuestra historia. Hasta por ahí del año 810, 815, no, más o menos. Esto es como va, entonces más o menos. Y ahí surge uno de los Pelayos, porque hay 2 Pelayos en España muy interesantes. El primer Pelayo
es Pelayo el Ermitaño, en el cual nos vamos a enfocar, pero también les quiero comentar del otro. El segundo Pelayo es el Pelayo comandante, el Pelayo que se iba a esconder en la cueva de Covadonga, en España también, y cuenta ahí la historia que los moros estaban conquistando, estaban invadiendo toda España, y Pelayo se esconde con lo que quedaba del ejército en la punta de una montaña, muy complicado de llegar, y ahí se esconden, y con unas colmenas que habían, ellos logran alimentarse, y era tan difícil el acceso ahí, que de ahí empieza la reconquista de los españoles para reconquistar, tomar la posesión de España nuevamente. Entonces uno era Pelayo, el capitán, el almirante, el jefe de guerra, ¿no? Y el otro Pelayo al que nos vamos a enfocar, perdón, que es ¿cómo va, hombre? El otro Pelayo en el que nos vamos a enfocar es Pelayo, el ermitaño. Cuentan que Pelayo está en el campo, siendo ermitaño, está en el campo, y todas las noches le llamaba la atención que caían como una cascada de luces en el campo cercano, y él decía, qué cosa tan curiosa, porque parece como si un rayo de luz cayera en ese lugar. Total, un día se acerca para ver qué es lo que pasaba y se encuentra con el hecho que iba a cambiar la historia. La tumba del apóstol, la tumba de Santiago estaba ahí. Y entonces va y le avisa al rey, que tiene un nombre de tipazo, el rey Alfonso. Y el rey Alfonso manda a los obispos y todos a que den veracidad del hecho que está sucediendo. Y efectivamente dicen, es el cuerpo de Santiago el apóstol. De ahí surge, esto es muy importante, de ahí surge o ahí se va a edificar la catedral de Santiago. Y por eso el nombre de Compostela, el campo de las estrellas, era el campo donde caían las estrellas. Entonces la Compostela, el campo Stella, surge de ahí. Entonces ahí tenemos la catedral y el punto donde van a terminar su peregrinación todos los peregrinos al día de hoy. Pero ¿qué es lo que pasó? Porque el camino de Santiago como tal, Santiago nunca lo hizo. Santiago el apóstol no hizo el camino de Santiago en esos recorridos que conocemos. El primer recorrido que surge en la historia, el más antiguo, es el camino francés. ¿Por qué el camino francés? Porque el camino francés, Francia en esos momentos, la fe era una fe ardiente, era una fe viva, una fe que todos experimentaban, y cuando se enteran de que estaba la cercanía que tenían de la tumba del apóstol, todos querían ir a peregrinar a ese lugar, a presentar sus respetos, a venerar la tumba, a venerar al santo, y empiezan a surgir estas peregrinaciones. Pero resulta ser que en los transcursos no eran de 32 días, de 2 meses, una cosa de esas, no, porque no había una ruta como tal. Era cerro, eran montañas, y se lanzaban, ¿y qué es lo que pasaba? Que no había albergues, no había hostales, no había hospitales, no había quien te asistiera si te enfermabas. Y entonces los monjes y las religiosas empiezan a crear esos puntos para recibir a la cantidad tan grande de peregrinos que querían llegar a visitar el punto donde habían encontrado el cuerpo, los restos de Santiago el apóstol. Era tan grande la afluencia, la cantidad de personas que querían peregrinar por su fe, que era un cambio de vida, no era un peregrinar, ser peregrino por un rato, por unos meses, sino que yo cambiaba mi ciudad para irme a vivir a Santiago de Compostela. Era una peregrinación la peregrinación de la vida. Entonces, cuando empiezan a peregrinar de Francia hacia Santiago de Compostela, se crean todos estos hospitales, estos albergues, los hostales, las posadas, y había más servicios, más dirección para toda la gente que quería ser peregrino hacia la tumba del apóstol. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el tiempo? Con el tiempo surgen los demás caminos. Hay varios caminos. De hecho, la concha, que la van a ver, la voy a tratar, voy a editar este programa y lo vamos a poner ahí. La concha, ¿qué es la concha? Primero es con lo que tomaban agua. Y después tiene todas las líneas, y todas las líneas llevan hacia el mismo punto. Todos los caminos llevan a Santiago de Compostela. ¿Qué caminos? Hay varios caminos para hacer el camino de Santiago. El que les decía, el más antiguo es el camino francés. Después está el camino portugués, está el camino inglés, el camino primitivo, el camino del norte, y así, montón de caminos. Al día de hoy te puedes topar con gente que viene desde Alemania, desde Italia, con unos recorridos de 6 meses para llegar
al camino, para llegar a la tumba del apóstol Santiago, a Santiago de Compostela. Bueno, con el tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Se viene la peste y se viene la reforma protestante, por ahí del año 1523, 1525. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Lutero, cuando se entera de todo lo que están haciendo para terminar de construir el Vaticano, el Papa León X, si mal no recuerdo, ¿qué es lo que hace? Empieza a vender las indulgencias plenarias y se arma ahí cuando pega todas sus cosas y dice, no, esto está mal, esto está mal, que en esa parte tenía, porque recordemos que Lutero era monje agustino. Entonces pone de ahí, digo, no voy a tu programa, pero entonces Lutero hace todos sus rollos, empieza la reforma protestante, pero al mismo tiempo, en 1528, cerca de ahí, acuérdense, esto es así como va, no es que sea exacto, ¿qué es lo que pasa? Enrique VIII también quería que la iglesia lo divorciara para casarse con Ana Bolena, no quiere, entonces dice, ¿saben qué? Yo tomo las riendas de la iglesia católica aquí, y entonces ahí hay otro rompimiento, y se crea otra división, y surge la iglesia anglicana. ¿Qué es lo que pasa? Que todas estas cosas que sucedían, que por cierto, en ese tiempo, 1523, 1525, ¿qué es lo que pasaba en México? En México le estaban quemando los pies a Cuauhtémoc. Pero bueno, regresémonos al camino. Entonces, todo esto de la peste, la reforma protestante, toda esta división que había dentro de la iglesia, la pérdida de la fe, la confusión, todo hace que los peregrinos dejen de hacer el camino o que disminuya la cantidad de personas que hacían el camino. Esto hasta más o menos 1980. O sea, estamos hablando ya hasta los 80s. ¿Por qué? Porque un sacerdote, cuyo nombre no recuerdo, pero en el segundo programa se los digo, ¿qué es lo que dice? ¿Saben qué? Está tan complicado el camino que vamos a facilitar la vida de los peregrinos. Vamos a darle vida a este peregrinar. Y empieza a diseñar la flecha amarilla. Entonces se va a hacer el camino y empieza a pintar por las calles, por las piedras, por los árboles, a clavarlas en las maderas, todas esas, los símbolos de las tan famosos ya, de las flechas amarillas por todo el camino. Entonces 1984, 1985 termina de hacer toda la señalización del Camino de Santiago y es cuando crece así de ¡puf! Y todo el mundo empieza a hacer el Camino de Santiago. Al día de hoy hay muchas maneras de hacer el Camino de Santiago. Pues lo que les decía a esta chica que hace unos meses rompió el récord, ¿no? Porque dice, hice todo el Camino francés. Para que se den una idea, el Camino francés, cada etapa es un día. Obviamente hay etapas más cortas. Estamos hablando más o menos de recorrer aproximadamente, yo diría en promedio, 19 kilómetros, alguna cosa de esas. No, más o menos 19 kilómetros, 23, sí, como 19, 18 kilómetros en promedio. Bueno, 18 kilómetros es por etapa y una etapa es por un día. Entonces, para hacer el camino francés completo, desde Francia hasta Santiago de Compostela, se necesitan aproximadamente 33, 34 días. Es muy complicado, pero la gente que tiene los días lo puede hacer. Ahora, la mayoría de la gente que tiene el acceso en Europa, de vivir en Europa, pues te puedes ir en el tren. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, muchos de los españoles que dicen, este verano vamos a empezar aquí y terminamos en Pamplona. Y de Pamplona el próximo terminamos en Burgos. Y lo van haciendo por pedacitos. Por pedacitos, por pedacitos, por pedacitos, por pedacitos. Y así, y en el, no sé, en el término de 4 años, de 4 veranos, 5 veranos, acaban todo el camino completo de Santiago de Compostela, el camino francés. Bueno, nosotros que vivimos, o por lo menos de mi punto de vista de este lado, que vivimos en el continente americano, no es tan fácil porque no cada verano se puede pagar el avión, el hospedaje, toda la cosa para llegar y hacer el camino de Santiago. Pero bueno, esta chica hace unos meses decide, ¿saben qué? Yo voy a romper el récord de velocidad de hacer el camino. Y se lanza y empieza, ¡fum! Y en lugar de hacer los 34 días, 33 días que dura el camino francés, lo hace 16, 17 días. Y entonces sale el récord, ¿no? Ya que en la Catedral de Santiago, que tiene su récord Guinness y toda la cosa del tiempo. Y a mí se me ocurrió comentar que yo no recomendaría hacerlo de esa manera. Y todos dirían, no, es que tú, ¿qué traes? Cada quien hace el camino como quiere y cada quien experimenta el camino como quiere. Le digo, bueno, tienes razón, cada quien puede hacer el camino como quiere, en el tiempo que quiere, y corriendo y parado de manos y como quieras, da lo mismo. Pero es como si te metieras a cualquier museo con una exposición de las mejores obras de arte del mundo y entraras corriendo, ¡fum! Y salieras. Salí corriendo primero del museo.
¿Pero no viste todo lo que había? No, pero no te diste cuenta, subí hasta el tercer piso, bajé por las escaleras, entré por atrás, le di la vuelta y salí corriendo. ¿Y? No, pues lo hice en una velocidad impresionante. Digo, pues se ve que tienes buena condición. Pero ¿por qué no aprovechaste? ¿No te diste cuenta de todo lo que desperdiciaste? De todo lo que había en el entorno del camino. El camino, hoy en día, lo utilizan muchos para la nueva era y para agarrar las buenas vibras y descalzos y cosas de estas. Otros como típico senderismo, como deporte. Pero el camino es mucho más que un camino de tierra, es mucho más que un sendero. El camino, cuando se hace con fe, cuando se hace por querer llegar a esa tumba del apóstol, lo disfrutas más. Lo tendrían que hacer para entenderlo. ¿Por qué lo disfrutas más? Porque durante el camino, la mayoría de los puntos donde se encuentran los albergues, las posadas, todo esto, todos esos puntos, esos pueblitos que se hicieron, surgen o crecen gracias al Camino de Santiago, porque ahí no había nada. Pero era tanto la afluencia, tanto los peregrinos que pasaban, que se empiezan a crear las comunidades a lo largo de este camino francés. Bueno, cuando tú llegas al día de hoy, en cada punto normalmente hay una pequeña capilla o una iglesia o hasta incluso una gran catedral. Muchas de las capillas chiquitas han sido ya hasta profanadas. Yo llegué y claro, como son tantas en puntos tan difíciles a veces de alcanzar, que los monjes y la Iglesia Católica ya no tiene cómo administrarlas, cómo darles mantenimiento, incluso porque es muy caro estar dando mantenimiento. Entonces profanan esos altares y los llenan de estupideces tal cual. Que la Coca-Cola, que la cajetilla de cigarros, que no sé qué. Yo llegué en una, me lo voy a confesar aquí, y me dio mucho coraje que estuviera todo encima del altar porque incluso permanecían las imágenes del crucifijo atrás y habían llenado de sarta de tonterías el altar, y con el brazo dice, ¡guau! Sí, tiré todo. Y mi hijo estaba escandalizado de que hubiera hecho eso. Digo, ¿por qué? Porque un altar está consagrado, no puedes llegar tú y poner cualquier estupidez. Tienes que respetar los lugares. Entonces, pero bueno, dejemos eso. El camino es una cosa muy bonita, el disfrutar a la gente, la mañana, pasar por La Rioja y todos, buenos días, buen camino. Cuando te dicen buen camino, te llenan de energía, te transmiten una cosa que lo tendrías que vivir para entenderlo. Todo es positivo, todo es alegre, todo es darte por los demás, todo es ayudar, todo es compartir. El ver el amanecer, el ver las vacas, el pasar por los pueblos que huelen a rancho, que huele a caca de vaca, literal, muchos de los pueblitos. Pero es que es un goce incluso eso. Hay pueblitos en el camino que, no les miento, o sea, imagínense la casa de 2 niveles. Entonces está lo que era la cochera, la cocina, pero como que ya están deshabitadas y dijeron, mira, en la cochera caben 3 vacas, en la cocina caben 2 vacas y arriba cabe otra vaca. Y toda la casita llena de vacas. Se han convertido en pueblos de pastoreo, en pueblos ganaderos, pero es una experiencia muy bonita el estar ahí. El meterte al río, el tomarte la cerveza al mediodía, el pasar a la cafetería con tu café y tu dona, una que además en España se come espectacular. El pulpo tradicional, por favor. Pero eso va a ser en el siguiente programa. Pero hacer el camino y disfrutarlo, no hacerlo a las carreras, disfrutar el camino, ponerle un sentido. Ponerle un sentido, empezar con una oración, que no me sé muchas, llévatelas escritas, una chiquita, que yo ni creyente soy ateo. Bueno, si eres ateo, también a tu interior puedes hablar con tu conciencia, ver lo que está bien, lo que está mal, lo que quieras cambiar. Haces un examen de conciencia tal cual durante el camino. ¿Por qué? Porque hay muchos lapsos en los que vas solo. Y sobre todo cuando haces más de los últimos, por ejemplo, la mayoría de la gente o la mayoría de los videos que van a ver que dicen, ven a hacer el camino y te invitamos a hacer el camino, te invitan a hacer los últimos 100 kilómetros. ¿Por qué 100 kilómetros? Porque con esos 100 kilómetros te dan la Compostela. ¿Qué es la Compostela? ¿Qué es la Compostela? Vamos a ver qué es la Compostela. Compostela es el campo de la estrella.
Entonces hay dos cosas que te van a dar. A ver, déjenme ver que este es el... No, este no es el mío. Que ahorita les explico también una cosa muy curiosa. A la hora de que llegas, toda la Compostela es en latín, en el idioma oficial de la Iglesia Católica. Entonces todos los que van salen con un certificado de la Iglesia Católica. Bueno, este es el certificado que marca los kilómetros que hiciste para llegar a la catedral. Aquí son 527 kilómetros. ¿Sí? Esto lo tienes que pagar aparte. Esto te cuesta como 2 euros. Vale toda la pena tenerlo. Es el recuerdo de la vida. Y esta es la famosísima Compostela. ¿Sí? Ahí tiene el nombre. El nombre lo ponen en latín. Tiene la fecha, los sellos, todo. Verifican toda la cosa. Y te dan esto. Esto es la Compostela. Lo último que recibes al haber concluido, al haber llegado a la catedral, a la tumba del apóstol Santiago. Bueno. Vamos a guardar y les enseño. Bueno, dejamos esto por aquí. Ahora, para llegar a esto, te dan el pasaporte del peregrino. Este es el pasaporte del peregrino. Normalmente lo puedes agarrar. Hay oficinas de los peregrinos casi en todos los pueblitos de cualquiera de los caminos. Sobre todo, lo puedes agarrar en las catedrales también. Si hay una catedral o una iglesia, normalmente lo tienen. ¿De qué va esto? Bueno, este librito, esta credencial del peregrino, ¿de qué tiene? Que el primer punto donde llegas te lo sellan. ¡Puf! Entonces aquí dice, yo empecé en Pamplona, ¿no? Y después cada punto, prum. A ver, espérame. Ahí está. Tran. Pero luego, yo llené 2 libritos. ¿Pero por qué llené 2 libritos? Ahorita les explico por qué, ¿no? Entonces, cuando empiezas a hacer el camino, te lo empiezan a sellar normalmente en el albergue en el que llegas o en la catedral. Normalmente vas y tienes 2 por día. Pero conforme vas avanzando, hay más sellos. Entonces hay sello en la cafetería, hay sello en el barecito, hay sello en el restaurante, hay sello en la catedral y hay sello en el albergue. Entonces ya tienes 4 o 5 por día. Ya que llegas a Sarria, que es el punto que te dicen oficial para hacer el camino, porque son los últimos 100 kilómetros que les decía, ¿qué es lo que pasa? Que van como pelotitas de pinball la mayoría de los peregrinos. Porque lo que quiero es llenar mi pasaporte de sellos. Entonces, en 100 kilómetros, que son aproximadamente 7 días, 7 días de hacerlo, no te da para llenar el librito. A menos de que vayas como pinball. Entonces vas pum, pero ahí te lo pone ya el del baño, el del bar, el de la cafetería, el que está parado en la esquina, el que está en el puente, el que no sé qué. O sea, cada tiendita, cada puestito hay un sello. Entonces, pues está bien porque llenas tu librito, se ve muy bonito. Hay sellos aquí, van a ver, por ejemplo, ya cuando llegas a Sarria, están como este tipo, no sé si estoy apuntando bien, que son de cera, los graban, lo pintan, y conforme vas llegando a Santiago son más elegantes, más de cera, más complicados, más rebuscados. No es un sellito ya nada más. Pero son sellos, pues bonitos de tu camino, de tu recorrido, pero no tan representativos de cada uno de los lugares. Entonces, en el siguiente programa yo les voy a hablar porque justo eso, yo no hice los 100 kilómetros, yo hice 527 kilómetros con mi hijo, con Alex y con Sergio, unos amigos, y fue la experiencia de la vida. ¿Por qué? Porque hacer los últimos 100 kilómetros, si es la primera vez que lo haces, si lo haces, pues está padrísimo, está muy bien, qué bueno que hiciste el camino de Santiago y qué bueno que te decides, que te das el tiempo de hacer esto y desconectarte del mundo, de todas las cosas, de la televisión, de la agitación, del movimiento del día. Rompes con eso y te desconectas tal cual y te conectas contigo mismo, con Dios y con la naturaleza. Es una cosa muy bonita. Pero nada más que los últimos 100 kilómetros viene muchísimo más gente que lo que viene si empiezas un poco más. Yo recomendaría que por lo menos se hicieran 200 kilómetros. ¿Por qué? Porque la primera semana, los primeros 6 días, lo experimentas sin tanta gente y el desgaste es más y te cuesta más trabajo, pero lo disfrutas y lo valoras. Hay muchos que anuncian
haz el camino de Santiago y aquí no tienes que sufrir y aquí no tienes que no sé qué, aquí no son tantos días y aquí no va a estar tan desgastado y aquí... Pero es que ese desgaste, es que ese caminar, es que esas subidas, es que las bajadas, porque las bajadas también es una cosa espectacular. Es lo que le da esa sal, es lo que hace que disfrutes. El que llegues agotado con los pies hechos pomada, es lo que hace del Camino de Santiago la diferencia. Y sobre todo cuando llega, hay una cosa muy bonita, por ejemplo, nosotros cuando tienes fe, cuando eres creyente, todavía puedes percibir mucho más cosas. Hay gentes, por ejemplo, que tienen muy mal olfato. Entonces, si tienes mal olfato y vas caminando entre flores, no percibes el aroma de las flores, no percibes el aroma de todo lo que te rodea, del café en la mañana, de todas estas cosas. Y dices, pero el camino estuvo bonito. Bueno, imagínate tú que la fe es un sexto sentido, que te hace degustar, disfrutar mucho más cosas que no todos perciben si lo haces sin fe. Por ejemplo, nosotros estando en Pamplona, en la salida, pues llegas a la catedral. Y a la hora de estar en la catedral, pues obviamente sí se ven muchos que traen el look de peregrino. No todos están vestidos normal, como si estuvieran en Pamplona. Y de repente llegan unos con la chamarra, con la mochila, pues que es peregrino. Y el padre a la hora de estar ahí dice, y vamos a dar una bendición especial a estos peregrinos para que Dios los bendiga en su camino, no sé qué. Entonces es una cosa muy bonita. Y empiezas el camino con eso, con la misión de llegar. Y cuando das el primer paso, a nosotros nos tocó un tormentón el primer día, pero tormentón sabroso. Y dices, no puede ser, así gusta todo. Y entonces empiezas a caminar. En el siguiente programa vamos a estar hablando de los zapatos, de toda la cosa, ¿no? Pero empezamos, entonces era una lluvia, pero pesadísima, lodo, resbaloso, el barro, unas piedrotototas lleno de sapos, de caracoles, un montón de cosas. Y al día siguiente un aironazo, y al día siguiente un calorón de la fregada que vienes con camiseta, te quieres quitar todo porque está haciendo un calorón que no lo soportas, luego húmedo, luego frío, luego calor. Y en toda esa parte, cuando llegas, o por lo menos cuando yo llegué, siendo macho alfa, después de haber hecho estos 22, 23 días que nos tomó a nosotros, cuando llegas es que lloras, te gana el sentimiento de haberlo logrado, de llegar a la tumba del apóstol, de estar enfrente de la catedral, o no enfrente de la catedral, sino en la parte, porque cuando llegas a la parte de atrás de la catedral, a la explanada donde está el ayuntamiento, y ahí se ve la catedral. Es que tienes que llorar, porque fue el esfuerzo tan grande, porque fue tantas cosas tan bonitas, y yo, que lo había hecho porque mi hijo se llama Santiago. Entonces yo le había prometido que lo íbamos a hacer en el 19, ¿sí? ¿Cuándo empezó el COVID? Bueno, el año del COVID, ese verano. Y claro, entró el COVID en marzo y pues olvídate, ya no había ni vuelos ni nada. Se pospuso. Al día siguiente el año siguiente seguía todavía, entonces tampoco se pudo hacer. Y al siguiente año pues él tenía actividades y la universidad y no se pudo. Bueno, entonces hasta el 25, hasta el año pasado, logramos hacer esto. Pero yo no le dije. Siempre me decía ya de broma, este año el camino, ¿verdad? Sí, hijo. Papá, este año el camino. Sí, vas a ver, yo sí. Entonces ya era tanta la burla que no creía, que no le dije a nadie. Yo empecé a ahorrar, empecé a revisar todo con Alex y Sergio. Vimos la ruta, luego se las voy a pasar también la ruta. Y total, un mes antes de que saliera, 2 meses antes de que saliera de vacaciones, le dije, prepárate porque nos vamos a hacer el Camino de Santiago. ¿Qué? Entonces ya tenía boletos de avión, ya tenía el Airbnb porque cuando llegas y cuando terminas el camino, pero bueno, ya se los voy a estar explicando eso, todo este rollo. Entonces ya tenía todo y empezamos el camino. Entonces, el hacer el camino, la verdad, yo digo que yo lo hice con 50 años, ¿no? Entonces hay que ponerle, sí, yo sé que estoy en forma, chavorruco, ¿no? Dirían por acá en México. Pero en 50 años. Pero yo digo que es una experiencia para todos los jóvenes que te cambia la vida. Que te cambia la vida. Si tú tienes a tus hijos yo diría de 17 años, 16, 17 años, llévalos a hacer el Camino de Santiago. Es el regalo de los regalos más bonitos, más grandes que les puedes dar a tus hijos. De verdad.
nos tocó empezar el camino y era una cosa muy simpática porque venía un papá con su hijo español y venía, hombre, pero joder, papá, que esto está cansadísimo, pero que aquí, que las moscas, que no sé qué, que el lodo, y ya me tienes hasta las y tal, y no, y tú y tus ideas de vacacionar, y venían, todos los días venía enojado. Y el papá, no, mira, tranquilo, vas a ver que lo vas a hacer. ¿Qué voy a disfrutar, joder, disfrutar de mi sillón en el reposet, de estar aquí, que esto no se puede disfrutar. Y entonces venía haciendo corajes y venía enojado todo el día. Y así un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6. Y como el décimo día, ya lo veías contento. Ya lo veías con ganas, ya lo veías participativo, ya. Venga, papá, vamos a hacerlo, hombre. Venga. Y ya lo veía. Y a la hora que iban avanzando los días, era un cambio de actitud para con su papá. Ya lo estaba disfrutando. De empezar haciendo berrinche, después de algunos días, ya lo gozaba, ya quería iniciar el camino. Porque además pasa una cosa en el camino. Cuando tú no estás acostumbrado a caminar de esa manera, que vas a caminar si empiezas a hacer el camino, ¿qué es lo que pasa? Pues que tus pies tardan en acoplarse, incluso aunque hagas los 4 meses. Yo hice, salimos el 30 de mayo. O sea, son 5, son casi 6, ¿no? Por junio. Y empezamos en octubre. O sea, casi 7 meses de entrenar. Obviamente, vuelvo y repito, con 50 años de edad, pues tienes que entrenar más. Mi hijo de 22 años, pues sí, haciendo CrossFit y natación, entrenó una vez antes de irnos. Bueno, total, entrenas para empezar a hacer el camino de Santiago. Vamos a estar hablando del tipo de calcetines, de los bastones, porque he visto algunos videos que dicen que no lleves bastones. Claro que tienes que llevar bastones, porque el bastón te salva la vida. Pero bueno, para no alargarme, hasta aquí vamos a dejar este programa. Y en el siguiente les voy a hablar de la mochila, de los bastones, de las botas, de las pomadas, de los calcetines, de los albergues, de los hostales, de las posadas, del dinero, de todo este tipo de cosas. Ya vamos a hablar más de tips para emprender, para decir, sí, venga, vamos a hacer el camino. Es más, vamos a hacer una cosa. Los que quieran hacer el Camino de Santiago, manden un mensaje. Yo me comprometo a que el próximo año, 2027, no sé cuándo lo ven, espero no lo ven en 2028, bueno, pero 2027, cada que cae en domingo el día de San Santiago es jubileo, que por cierto, para que se entienda algo, se llama año jacobeo. ¿Por qué jacobeo? Porque Jacobo, de hecho miren, fíjense esto, a ver si alcanza a ver, les decía que mi hijo se llama Santiago, pero su Compostela dice Jacobum Romero. ¿Por qué? Porque Santiago en latín es Jacobo. De hecho, se dice que el apóstol, el nombre no era Santiago, sino que era Tiago. Por eso, muchos portugueses, al día de hoy, el nombre Tiago es muy común. Pero ya más para en México, en América, en esos lugares, pues, ¿cuál es el nombre? En España, Santiago. Y hasta quedó doble, ¿no? Porque es San Santiago. Bueno, pero el nombre era Tiago. Entonces, pues nada, no se pierdan el siguiente programa, quédense para más. Vamos a dejar hasta aquí el episodio de la primera temporada del Camino de Santiago y en la próxima semana les paso los tips. Vamos a estar hablando de las guías, es más, ahí tengo una de las guías, vamos a hablar de los libros, vamos a hablar de las botas, de los bastones, de los boletos del avión, del metro, cómo llegar al punto donde vas a iniciar el Camino de Santiago y muchas otras cosas más. Entonces, pues nada, ánimo y nos vemos después, ¿ok? Esto fue El Camino, así como...